Pasos de fe. Recuperar propósito y visión en mi vida. Una nueva etapa con Dios. Ser un puente de bendición para los demás. Tomar nuestra asignación. Una palabra fresca, transformadora y revolucionaria. Revelador. Está bien, nos ha creado así, que las murallas caigan, que no haya más separación, y tú verás, oh, que hiciste una vida mejor, un lugar para vivir. Así que, hermanos, levanten las manos, el amor es lo que nos unirá. Hermanos, levanten las manos, es tiempo de demostrar su amor. El amor de Dios nos cambió, amémonos cada día más. Yeah. Oh, unidad. Bueno, muy bien. Hoy quiero hablarles de algo que Dios me ha dado la tarea principal en este momento de mi vida, de que el 90-95% de mi tiempo lo dedico a la atención y a la administración de pastores en diferentes partes del mundo. Y he visto una realidad que se repite más allá de las latitudes, más allá de las características propias de cada país y aún de cada ciudad. Lamentablemente hay mucha necesidad entre los pastores. De todo tipo. Ya van 2 años que en el Retiro Nacional de Pastores de Argentina traemos a un médico de los Estados Unidos, de paso se los recomiendo, el doctor Francisco Contreras, es uno de los oncólogos más destacados en los Estados Unidos, tiene una clínica maravillosa que se llama Clínica Esperanza, y lo traemos para que nos enseñe a los pastores y a los líderes a tener una salud física sana, que nos enseñe a comer, que nos enseñe a hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Y se convierte a pesar de que traemos predicadores de todas partes del mundo y algunos de los hombres más destacados del mundo a que vengan a ministrar a nuestros retiros nacionales, el doctor Contreras se convierte en el boom del retiro, además de su gracia especial, de su don tan maravilloso de persona que tiene, porque nos pega donde nos hace falta que nos corrijan. Pero no se trata solamente de sintomatología física, ¿sí?, sino también sintomatología espiritual y emocional. Pastores y líderes estresados. Recién el hermano, el joven que nos bendecía junto con el resto del grupo, le damos un aplauso grande a todos los salmistas, levitas. Qué maravilla, todos, no solo los que nos ministraron hoy todos los días, una maravilla. Sí, gracias por el ministerio tan precioso. Y él nos decía, tal vez vinimos cansados a este encuentro, ¿verdad? Porque vemos esto con mucha frecuencia, pastores estresados, cansados, y no solo cansados físicamente, sino agotados, con ansiedad, algunos con ataques de pánico, otros con episodios neurológicos y coronarios,
algunos atados a pecados ocultos, a algunos los pecados ocultos se les hacen públicos, con fuertes sentimientos de frustración, con sensación de que no están viviendo en sus vidas y en el ministerio lo que han orado, han soñado, lo que han creído, con irritabilidad manifiesta. Irritabilidad manifiesta es una manera suave de hablar de violencia doméstica. En mi congregación tengo hay varios, pero una de las psicólogas de la iglesia me dice que está atendiendo cada vez más cantidad de matrimonios pastorales que les consultan por problemas de violencia doméstica. Bajos niveles de tolerancia, depresiones enmascaradas, nadie va a reconocerlas, pero los expertos finalmente te dicen lo que te está pasando es una depresión que está encubierta, enmascarada. Bajos niveles de autoestima y que necesitan ser suplidos por el espacio ministerial, por la plataforma, por la exposición pública. Sentimientos de impotencia, atados a la rutina, con pocos motivos de disfrute y mucha carga por el deber ser, pérdida del interés y de la motivación. Cada año, en cada lugar donde voy y hago un llamado en relación con esto que te voy a decir, el altar se llena de pastores que estaban a punto de dejar el ministerio. Trastornos en el sueño, en la vida sexual, en la alimentación, agobiados en busca de estímulo, ansiosos en busca de calma, sin proyección ni proyectos y por ende con poca sensación de futuro, en algunos casos con manifestaciones narcisistas muy preocupantes, con desorden en lo económico, enfrentando problemas familiares que los angustian. Y podría seguir el listado de sintomatologías. El profeta Oseas dice, según el sacerdote, así la congregación. ¿Será por esto que, como dije en estos días, ya ha cruzado la barrera del 50% en Latinoamérica el número de creyentes evangélicos que dicen ser evangélicos cuando se los encuesta, pero que no se congregan en ninguna iglesia? Ahora, afirmar esto o afirmar, por ejemplo, que me decía el pastor Fernando que en Chile, y yo le decía que lo mismo está sucediendo en Argentina ya desde hace algunos años, el crecimiento está absolutamente estancado a nivel global, ¿no? Seguramente hay congregaciones que crecen y otras que decrecen, pero en el promedio global, ¿sí? En mi país, desde el año 95, que empezó primero una disminución de los porcentajes de crecimiento y luego una meseta, un estancamiento en el crecimiento. El pastor Fernando me decía que desde hace varios años esa es la situación en Chile. Ahora, afirmar sobre la base de este versículo de Oseas
que según el sacerdote, así es la congregación, afirmar estos índices, estos estancamientos, nos posicionaría a los pastores en victimarios del estado de estancamiento de la obra, nos cargaría de culpa y agravaría todavía más nuestro estado de estrés. Pero sinceramente creo que sin buscar excusas ni tirar la pelota afuera, ni deslindar responsabilidades, creo que nosotros los pastores y el liderazgo de primera línea, como es el que está aquí, somos más víctimas que victimarios de una situación que podemos y debemos modificar. Seguramente algunos de los síntomas que hemos mencionado son el resultado del carácter propio de nuestro ministerio, como es el continuo contacto con el dolor, con la necesidad, con la demanda. Escuchar todo el día a personas con problemas, atender, ministrar, orar por la gente, ¿sí? Por más que uno ya esté acostumbrado y por más que lo haga en el espíritu, todo eso nos carga. Y el carácter propio de nuestro ministerio tiene mucho que ver con esto. También tiene que ver con esta situación las condiciones en las que se desempeñan muchos de los ministerios. En muchos casos, un porcentaje altísimo en América Latina, no sé cómo es aquí en Chile, pastores que están dedicados a tiempo completo o a medio tiempo en la iglesia y que están pésimamente mal remunerados por la iglesia, con sobrecarga horaria. Espero que haya tesoreros, líderes de administración aquí. Quiero decirte que cada vez que tu iglesia honre a tu pastor, la iglesia va a prosperar. Yo podría pasarme toda la tarde contándote experiencias de esto en lo personal como en la vida de otros pastores. Pero mientras vos seas parte de un grupo que no honra a su pastor, la bendición de Dios no va a caer en la medida de lo que Dios quiere hacer en tu congregación. El pastor Guillermo algo nos adelantó esta mañana cuando nos hablaba de la importancia de la honra y lo que sucedió en Nazaret a causa de la falta de honra. Cuando la Biblia habla allí de que el obrero, perdón que me vaya un poquito, pero aprovecho si hay alguno aquí, algún líder de administración o de tesorería o de mayordomía, como lo llamen acá. Cuando la Biblia habla allí en San Pablo que el obrero es digno de doble honra, la palabra significa doble paga. ¿Sí? Y algunos pastores esforzados ni siquiera reciben media paga. Y como parte de la mentalidad de lo que Guillermo y Fernando han tratado de apuntar en los mensajes de anoche, de hoy a la mañana, a los 2 de hoy a la mañana, ¿sí? Forma parte de toda una mentalidad. Creemos que si lo mantenemos en pobreza y en necesidad, se va a mantener humilde y santo. Una barbaridad. Parte de los cambios que tenemos que ir haciendo. Pero digo, volviendo al tema, ¿no? Decía muchas veces mal pago, con sobrecarga horaria, en algunos casos en comunidades que lejos de ser, como debería ser cada congregación, una comunidad terapéutica, son comunidades enfermizas y enfermantes, presionados por la tensión, por la realidad, presionados también por los modelos que nos llegan vía televisión evangélica, vía literatura, vía internet, medios en general, que se supone que todos tenemos que emular esos modelos de éxito ministerial y el pastor que está en determinado lugar del continente dice, yo jamás voy a poder llegar a hacer esto. En algún otro momento le vamos a pedir a Guillermo que pase ese videíto que me mostraste en la oficina tan
tan aleccionador con la aplicación que Guillermo le da sobre este tema que estoy hablando. Obsesionados por el crecimiento numérico, porque nos han dicho que esa es la medida del éxito en nuestro ministerio, pero sin lograrlo en la medida de lo que se supone que deberían lograr, sabiendo que la única manera de crecer es atendiendo a las necesidades de la gente, pero al mismo tiempo lo que está sucediendo en todo el continente, los pastores cada vez más alejados de la gente. Porque también esos modelos nos presentan que el hombre de Dios está allí con su halo, lejano a la gente, intocable, con guardaespaldas que lo acompañan, que lo llevan al baño. No se rían, es así. Yo ministré en París, éramos los dos predicadores, este otro siervo de Dios, cuyo ministerio es precioso, ¿sí? Pero se había llevado sus 20 escuderos, que cuando él decía algo interesante, se paraban en la primera fila y gritaban ¡ah! Y después lo acompañaban 2 al baño y nadie podía entrar al baño porque estaba haciendo el ungido. Estaba urgido por ir, pero estaba ungido. Ahora a Jesús lo apretujaba la gente. A Jesús lo apretujaba la gente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en el camino que perdimos el contacto con la gente? Si no queremos tener olor a oveja, ahora lo tiene que decir el Papa. Claro, al Papa se lo dijo un pastor evangélico, quizá ustedes lo conocen, Alejandro Rodríguez, de Jucum. Alejandro, cuando el Papa era arzobispo en Buenos Aires, le dijo, los pastores tenemos que tener olor a oveja. Y a él le dijo, qué buena frase. Y ahora la repitió como Papa. Que no se diga que el Papa tiene más olor a oveja que yo que soy pastor. Convertidos muchas veces en máquinas expendedoras que no atienden necesidades, sino que satisfacen las expectativas que la gente tiene de lo que su líder, según los modelos que los medios les presentan, debe ser. El expresidente norteamericano Bill Clinton dijo ante la Asociación Médica de Estados Unidos, algo anda mal cuando el médico pasa más tiempo con el contador que con el paciente. Y algunos de estos modelos nos empujan a abandonar el terreno de lo espiritual y humano para convertirnos en agentes de mercadeo. Y el resultado no es el crecimiento fruto de la evangelización y el discipulado, sino la circulación de la creyentada de una iglesia a otra iglesia que tiene mejor marketing. En Buenos Aires hemos calculado los pastores más o menos un grupo de 10.000 que están todos los domingos circulando. Un día van a lo de Claudio Freyson, otro día vienen a mi iglesia, al otro, según el show que les presentamos, ¿sí? Entonces van circulando. Seguramente la esencia de nuestro ministerio, seguramente las condiciones en las que lo desarrollamos, tiene una fuerte incidencia en esta sintomatología que apenas intentamos describir o iniciar la descripción. Pero permítanme decir algo más. Decirles que hay algo que yo creo que todavía es más importante. Una trampa en la que hemos caído y que nos hace a los pastores y a los líderes principales víctimas de esta situación es que hemos creído una mentira.
En Argentina hubo un presidente de la nación que cada vez era un gran orador en actos masivos, el doctor Alfonsín, ¿no? Y cada vez que él hablaba, decía un médico por allí, porque se descomponía uno entre la masa, se le bajaba la presión al otro, entonces un médico, y quedó la frase un médico por allí, ¿no? Creo que por ahí los pastores tenemos que pedir un médico para mí. Pero claro, no podemos decir esto porque forma parte de la trampa en la que hemos caído. Pero antes de enunciarla, quiero que leamos la Escritura en Jeremías capítulo 30. No hace falta que la proyecten porque yo la voy a proyectar acá, la tengo acá en el Power. Jeremías 30, del 8 al 21. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Quiero que veamos en primer lugar la realidad de esta problemática que yo llamo orfandad ministerial. Este pasaje presenta un grito desesperado de alguien que está sufriendo y que no tiene a quién recurrir para sanar su dolor. Al recorrer el continente, los pastores que estamos ministrando a pastores, hemos detectado que la necesidad más grande de la obra es lo que podríamos llamar orfandad pastoral, orfandad ministerial. En algunos casos, la orfandad es genética, es decir, pastores que han sido lanzados
al ministerio o se han puesto ellos en el ministerio sin padres ministeriales y por ende sin modelos, sin referencias, sin cobertura, sin aliento, sin corrección. En la mayoría, la orfandad es de otro tipo, yo la llamaría orfandad funcional, es decir, aunque hayan sido enviados por otro pastor, sin embargo, en el desarrollo del ministerio cotidiano se sienten solos, es decir, funcionamos en el ministerio como huérfanos. Y el resultado es lo que describe este pasaje. El pasaje nos habla, pastores atados, versículo 8, pastores cansados y agotados, versículo 10, con temores, con ataques de pánico, con depresiones encubiertas, versículo 10, heridos y lastimados, versículo 12, solos, versículo 13, desesperanzados y frustrados, versículo 13, con sentimientos de abandono y olvido, versículos 14, atrapados en pecado, versículo 14, y tal vez lo peor de todo, mudos, sin poder hablar con nadie de sus problemáticas. Siempre me pregunto cuál es la razón por la cual orfandad se escribe sin H y huérfano con H. Cuando éramos chicos y nos explicaban la letra H nos decían que era muda. Y yo creo que cuando la orfandad se hace realidad en una persona y esa persona se convierte en un huérfano, la razón por la que va con H es porque la orfandad, cuando se encarna en alguien, una de sus peores características es que es muda. El huérfano no tiene con quién hablar, a quién contarle, a quién decirle. Estar pasando por una crisis y no poder abrir el corazón y la boca con nadie. Si mi ministerio es pequeño a los ojos de los hombres, ¿a quién le puede interesar? ¿Quién se va a ocupar de mí y de mis problemas? Que tengo apenas una congregación de 20, 30 personas. Si mi ministerio es grande, exitoso a los ojos de los hombres, peor aún. Los grandes ministerios son los más solitarios. No es fácil para los que han crecido, para los que tienen influencia sobre los demás, decir, por favor, necesito. No es fácil para los que en encuentros, en retiros como estos, oran siempre por los otros, pedir oración. Porque hemos fabricado, y en eso somos victimarios, un sistema perverso que nos convierte en víctimas del mismo. Y estamos inmersos en un sistema tramposo que nos ha hecho sacrificar en el altar de los ídolos nuestra humanidad. Un sistema que nos impulsa a ser una suerte de superhéroes, que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que no necesitamos de nadie, que estamos para ministrar pero que no necesitamos que nadie nos ministre, que todas las personas tienen necesidad de ser pastoreadas, menos nosotros, que otros pueden venir a contarnos sus tentaciones y pecados, sus insatisfacciones, pero nosotros no lo podemos hacer con nadie. Y ya ni pensar, como dije el otro día, en confesarle un pecado al otro, lo cual sería lo natural, porque dice que si confesamos nuestras ofensas, nuestros pecados unos por otros y oramos unos por otros, seremos sanados. Pero ni pensar en eso, sino ni siquiera la tiranía del perverso sistema nos permite ser transparentes. Recién veníamos en el auto con Guillermo y yo le decía que
el sistema del pastor Huber en Brasil, una de las cosas maravillosas que tiene en el discipulado 1 a 1 es que todos tienen que ser transparentes con su par, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vamos a mostrar la hilacha? Yo soy 10. Si hasta el creyente común lo trata de esconder, imagínate el pastor. Y la soledad es fuerte. Y ni siquiera podemos recurrir a alguien, como dije el otro día, y contarle, mirá, no pequé, pero estoy con una tentación, orá por mí. O aconsejame algo. Y somos victimarios porque alimentamos los pastores, los líderes, este sistema perverso y lo alimentamos con alardes narcisistas, transmitiendo la imagen de que los ungidos de Jehová están más allá del bien y del mal, más allá del dolor, que flotamos en el aire, alejados de las miserias humanas. Una vez en uno de los mensajes, el pastor Osvaldo Carníbal, que es uno de los pastores de las iglesias más grandes en Buenos Aires, dijo, me di cuenta que algo estaba haciendo mal, porque fui al baño de la iglesia y un hermano me dijo, hola, todas las ilustraciones son con el baño, ¿no? Si hay algún psicólogo no me analice nada. Pero dice que fue al baño de la iglesia y un hermano le dijo, pastor, ¿usted en el baño? Y él le dijo, sí, yo también voy al baño. Y Carlos Anacondia contó en el último retiro que le pasó algo parecido en la calle, ¿no? Y dijo, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando asumimos papeles de salvadores del mundo que alimentan nuestro ego, cuando el único salvador es Jesús, y luego nuestro espíritu, nuestra psiquis y nuestro cuerpo nos pasan la factura de que ni remotamente podemos responder a semejante rol de salvador de la gente, de solucionador de todo, de que todo lo sabemos, todo lo podemos. Y nutrimos esta trampa aislándonos y separándonos de la gente y de nuestros colegas. Hay una encuesta, les recomiendo a todos los pastores que traten de entrar, después voy a tratar de acordarme cómo se llama exactamente el sitio, hecha en los Estados Unidos con los pastores de todas las denominaciones de los Estados Unidos. Creo que algo así como el 80 y pico o 90% decían que no tenían un solo amigo de verdad. Mucha gente que querían, pero amigo, lo que se dice amigo, casi el 90% de los pastores no tienen un solo amigo. Está bien, es una estadística de Estados Unidos, pero punto más, punto menos, nosotros estamos más o menos igual. Y aún en el mejor de los casos, cuando buscamos una cobertura, lo hacemos con una perspectiva mágica. Escúchame bien. Cuando buscamos una cobertura, lo hacemos con una perspectiva mágica. La buscamos a cientos de kilómetros de distancia. Y entonces tenemos la fantasía de tener una suerte de escudo mágico, pero con el que no podemos hablar más allá de 2, 3, 4 veces en el año, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no nos manda esa cobertura al 12 de los 12 de los 12 de los 12 de los 12, no digo el número 12 por un sistema, digo el 10 de los 10 de los 10 o el 8 de los 8 de los 8, que finalmente el que te atiende a vos es infinitamente menos que cualquiera de los pastores reconocidos de tu propia ciudad.
pero yo estoy bajo la cobertura de... Y en mi fantasía y pensamiento mágico, creo que con ese escudito, el éxito de ese gran hombre de Dios se me va a transmitir, se me va a pegar a mí. Claro, porque es más fácil decir voy a tener el éxito de fulano que decir voy a pagar los precios que pagó fulano. Los precios de oración, los precios, como nos explicaba en estos días Fernando, Decimos que estamos bajo cobertura cuando en realidad estamos a la intemperie. Porque cuando a vos se te incendia el rancho porque te peleaste con tu mujer, porque tenés un hijo que de golpe deja de congregarse y empieza a tener problemas de comportamiento, vos necesitas a alguien no solo cercano, sino que le dé seguimiento al tema. Y compramos este sistema porque nos encanta la idea de ser superhéroes. Eso de volar está bárbaro, está lindo. Tener superpoderes. Pero no nos dijeron, ni nosotros advertimos, que Superman, Batman, Robin, el Hombre Araña, Iron Man, son todos huérfanos. ¿Te diste cuenta que las historias de los superhéroes comienzan con las muertes de sus padres? Son todos huérfanos. Nadie nos dijo que los superhéroes son todos solitarios. Y alimentamos el monstruo marcando distancia con la gente, viendo a nuestros colegas como competencia y no como compañeros y amigos. Y cada domingo nos ponemos la capa y el antifaz y disfrutamos de ese rol de superhéroes hasta que algo sucede en nuestras vidas que nos hace reconocer la realidad de nuestra humanidad. Les recuerdo que estamos en una iglesia y que yo estoy predicando, no es un programa, para los programas cómicos está Guillermo, no yo. Un día nos damos cuenta que no tenemos superpoderes, ni tenemos todo bajo control. ¿Y sabés cuándo nos damos cuenta? Cuando un hijo se aparta del camino del Señor o manifiesta conductas que no son adecuadas y entramos en crisis. Un día despertamos y tomamos conciencia que no volamos y que por el contrario, un sentido de frustración y fracaso nos aprieta el pecho, porque en el ministerio las cosas no se nos dieron como deseamos o como los demás esperan. Un día descubrimos que no somos el hombre de acero y que la tentación perforó la armadura. Llegó el día en que percibimos que los hilos de la tela de araña ya no nos soportan para ir saltando de edificio en edificio, porque ya no tenemos las fuerzas de antes, porque estamos cansados y agotados. De pronto nos encontramos en oscuridad y nos damos cuenta que no es la baticueva, sino que es una cueva de depresión encubierta, de temores. Un día somos bien conscientes que la kriptonita verde del pecado, que no pudimos confesar, que nadie nos pudo ministrar, que tratamos de mantenerlo oculto bajo la alfombra o bajo la capa,
nos ha inmovilizado, confrontándonos cara a cara con nuestra fragilidad. Y te mirás al espejo y descubrís que a diferencia de la Mujer Maravilla, querida hermana, pastora, no tenés la fuente de la juventud eterna y que junto con los años también se acumulan frustraciones y sueños no alcanzados y que a diferencia de Linda Carter no te alcanza con cruzar los brazos para detener los ataques y que muchas de ustedes han sido heridas por la misma gente a la que le dedicaron toda su vida, la gente de la iglesia. Y otra vez, lo más grave de todo esto es que no podés abrirte con nadie y por ende no podés recibir ayuda de nadie. Porque caímos en la trampa del superhéroe. Pagamos el precio de la orfandad, pero a cambio de eso, la capa que nos pusieron no nos hizo volar. Y ya caíste en la cuenta que no sos un superhéroe ni una superheroína, pero tal vez no sabés cómo sanar ese sentimiento de orfandad porque precisamente estás solo, sola. Porque cuando Simón Pedro se empezó a hundir en su fantasía de superhéroe capaz de caminar sobre las aguas, al menos tenía al Señor de carne y hueso para sacarlo del agua. Y entonces la llaga de la amargura, porque Dios no actuó como yo esperaba, la herida de la frustración porque las cosas en el ministerio no resultaron como yo deseaba, el quebrantamiento a causa del pecado y de las ataduras se convierten en un grito desesperado, como dice el versículo 15. Pero ojalá fuera un grito, es un grito sordo, mudo, porque la orfandad nos hizo a nosotros huérfanos con H muda, huérfanos que no pueden hablar con nadie, no pueden contarle a nadie, ni pedir consejo, ni buscar orientación, ni confiar en nadie. Como dice el versículo 13, sin que haya alguien para apoyarte, para ayudarte, para sanarte. Sin medicina para tu vida, dice el pasaje. Este sistema tramposo y perverso se maneja con dos impostores. A la entrada de la cancha central de Wimbledon, justo antes de que los jugadores entren a disputar la final del torneo de tenis más importante de la tierra, hay un cartel colgado con una parte del verso del poema If de Rudyard Kipling. El cartel dice: cuando cruces esta puerta conocerás el éxito o el fracaso. Trata a esos dos impostores con el mismo desprecio. Y si en lugar de frustración a vos te fue bien, como sos parte también de nuestro sistema perverso, también te llega tu día. El día en que la tarea de superhéroe ya no te llena como antes, porque ya lo lograste casi todo. Donde la motivación ya no es la misma, porque lo que te movilizó fue la adrenalina del logro. Ministro algunos de los ministerios más grandes de toda América Latina. Y el gran problema con el que luchamos a veces en algunos de esos casos es esto que estoy describiendo. Donde la adrenalina ya no se siente por el ministerio y entonces hay que buscar nuevas emociones. Tomarnos recreos. Subir a la azotea como David en lugar de ir a la guerra. Y muchas veces caer en aquello que con el poder de Dios habíamos vencido en el pasado.
y caer en ese nivel. Porque cuando cae el pastor de un ministerio pequeño nadie se entera. Y el sistema te narcotizó con la droga del reconocimiento de la gente. Llega el día en que la dosis ya no te alcanza. O el momento en que, como dice el versículo 14, tus enamorados te olvidaron, ya no te buscan, ya no sos el predicador estrella. Porque hoy la gran trituradora levantó a otro superhéroe. Así nos contaba Omar Cabrera, padre. Y entonces tu llaga se hace incurable. En la antigua Grecia, uno de los castigos peores era lo que se llamaba el ostracismo, que era condenar a alguien al exilio, y la gente escribía en los ostracón, que significa caparazón, y que eran pedazos de arcilla o de cerámica, escribían el nombre del que debía ser castigado con el exilio. ¿No será que el sistema escribió tu nombre y vos te encerraste en tu caparazón, condenado al ostracismo? Pero como dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 10, Dios te quiere sacar del exilio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que la sanidad vendrá de su propia mano y por medio de príncipes que el propio pueblo reconocerá y levantará. Quiero que veas el espiral de la orfandad. Obviamente nuestra orfandad trae consigo otras consecuencias. La primera es la falta de identidad. La mayoría de los pastores en el continente tienen serias dificultades para definirse a sí mismos, para describir lo que persiguen en la vida, en el ministerio, sus modelos, su propósito. ¿Cuál es el ADN bíblico pastoral? Así que la orfandad genera falta de identidad, falta de identidad, de saber quién soy. Y la falta de identidad en esta espiral provoca problemas de influencia. En esa orfandad andamos buscando y buscando, y no siempre esa búsqueda se orienta hacia modelos sanos según el patrón bíblico. En los últimos 20 años hemos importado modelos que supuestamente nos harían crecer y resulta que por lo menos nuestros dos países están estancados. Y nunca se habló como en los últimos 20, 30 años ni de church growth, ni de crecimiento, ni de métodos de multiplicación, consolidación y todas las cosas buenísimas. Ahora, con todo eso, hace ya, por lo menos en Argentina, 18 años que estamos estancados. Y esto lleva a un problema de visión. La mayoría de los pastores no tienen una visión clara para sus congregaciones, para sus ministerios, y viven cambiando de sistemas y copiando aquí y allí, porque no tienen con quién chequear de qué manera instrumentar su ministerio de manera efectiva, según, como diría Guillermo, la asignación que Dios le dio a cada uno. Y si yo quiero ponerme a hacer ahora lo que hace el pastor Fernando y poner radio por todos lados, ni una radio a transistores voy a tener. Pero nos encanta eso. Y entonces, si al pastor Manuel
Dios le dio la visión de que, no sé, tiene que trabajar con adictos y Dios lo bendice. Ahí vamos todos y ponemos un centro de rehabilitación de adictos, sin llamado, sin capacitación, sin saber, ni corazón por los adictos tenemos. Pero como a él le funcionó, porque no tenemos. ¿Cuál es la función de un papá varón? De la mamá también, ¿no? Pero principalmente del papá varón. Una de las funciones es desatar el potencial del hijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Primero conociéndolo, segundo reconociéndolo y tercero con palabra profética de bendición suelta lo que tiene. ¿Sí? Así que cuando vos que sos papá mío me ministrás a mí, no vas a soltar ministerios radiales por toda la Argentina, porque te vas a dar cuenta por revelación de Dios que no es lo mío. Pero nosotros creemos en el sistema McDonald's, ¿no? Que podemos comprar la franquicia. Ahora, hay algunos que nacieron para hacer hamburguesas igual que McDonald's y le va bien lo de la franquicia. Y como no tenemos padre, nos cuesta tener hijos. Y enfrentamos el problema de la reproducción. Ya lo dije varias veces, no estamos levantando una nueva generación de pastores jóvenes. Y cuando digo jóvenes, digo jovencitos. Estaba en una conferencia apostólica en Nápoles hace algún tiempo atrás y le pregunté uno por uno a los 10, 12 apóstoles que estábamos comiendo juntos. Le digo, a ver, todos hombres de 65, 70 años, ¿no? Le digo, a ver, ¿cuándo empezaste a predicar? Uno me dice a los 16 años. ¿Y pastor cuándo fuiste? A los 19. ¿Y vos? 17, 21. Ninguno pasaba a los 24. Digo, ¿y por qué les cuesta tanto levantar chicos de esa edad hoy? Ahora ni de 30 levantamos. No, son neófitos. ¿Y para qué estamos nosotros? Para estar al lado de ellos y enseñarles. Si no es que lo levantamos y lo dejamos ahí. Y a esto le sigue un problema de avance. La obra está, como dije, en un momento de estancamiento. La mayoría de las congregaciones no crecen o crecen por transferencia de miembros o en algunos casos decrecen. Y esto nos conduce al séptimo eslabón de la cadena, el séptimo círculo de la espiral, y es el problema de impacto. No estamos haciendo un impacto de transformación en la realidad de nuestras ciudades. Hace 28 años soy pastor en la ciudad de Buenos Aires. En estos 28 años yo diría que el 90% de las congregaciones de Buenos Aires crecieron, especialmente en la década del 90 y en la década del 80, principios del 90, pero el estado de la ciudad de Buenos Aires es significativamente peor en todos los niveles que a vos se te ocurra, moral, espiritual, social, económico, familiar, juvenil, todos, que hace 28 años atrás. La iglesia creció, pero el reino no se estableció. Apocalipsis nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra, pero solo tenemos una iglesia sacerdotal que no gobierna sobre la realidad. Nosotros atamos y ponemos al diablo bajo nuestros pies en los cultos, pero las leyes las promulgan fuera de los templos. Y allí no hemos levantado una clase dirigente que lidere la transformación del país, y lo mismo en los otros ámbitos de la sociedad. Pero quiero que vayamos a la respuesta a la orfandad. No hace falta demasiada ciencia para darnos cuenta
que la respuesta a la orfandad es la paternidad. Necesitamos padres. Y por favor, dejemos el absurdo de decir que solo Dios es nuestro Padre. Porque con ese criterio, digámosle a la gente que rompa sus relaciones con sus padres biológicos. Porque solo Dios es Padre. Claro que Dios es nuestro Padre, pero así como necesitamos de nuestros padres biológicos, también necesitamos de padres ministeriales. Y cuando Jesús enseña de que no queramos ser llamados padres o maestros por nadie, no dice que no exista la enseñanza por el hecho de que nadie tiene que llamarse maestro, sino que debemos, o que no exista la paternidad espiritual, sino que debemos enfocarnos no en los títulos. ¿Qué nos pasa? Por favor, cierren la puerta, que no entren los psiquiatras ni los psicólogos. No está permitido chalecos de fuerza para nosotros, los pastores y líderes. ¿Qué nos pasa? Que necesitamos tantos títulos. Ya no me alcanza que me digan hermano Carlos. A mí me dicen Carlito en la iglesia, ¿no? Me gustó que Guillermo hoy me habló y me dijo Carlito también. Qué bueno. Me gusta ese nombre. Aunque en Argentina la gente que cuando dicen que es medio tonto dice es un Carlitos. Me gusta. Ya no me alcanza hermano Carlos, no me alcanza pastor Carlos. Ahora tengo que ser apóstol Carlos, superapóstol Carlos, patriarca apostólico Carlos. ¿Qué nos pasa? Urgente, clínicas de sanidad, de autoestima pastoral. No es una cuestión de títulos, dice Jesús, de función. Y hoy hay apóstoles por todos lados, no sé de dónde salen, debajo de la maceta, salen por todos lados. Y nadie cumple la función como nunca antes. Los pastores están huérfanos. Por eso San Pablo no tiene problema en decir en 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. O decir que Onésimo era su hijo, o llamar a Tito verdadero hijo en la común fe, y Juan de llamar a los destinatarios de sus cartas hijitos, porque de lo que estamos hablando no es de orfandad de Dios, sino de la soledad ministerial, de la falta de apoyo, de ayuda, de modelos, de orientación, de pastoreo, de corrección. Y todo eso Dios lo hace a través de personas. Es la doctrina de la encarnación. Así que la respuesta a la orfandad es la paternidad. Y cuando se trata de pastores, esa paternidad se cumple mediante la tarea apostólica. Y hablo de tarea apostólica porque otra vez no se trata de títulos, sino de gente que ejerza la función sobre la base de un llamamiento de Dios. Y como lo que hoy tenemos es en su mayoría caricaturas del ministerio apostólico, nos resistimos a reconocer ese ministerio y la necesidad del mismo. Porque no soportamos esas deformaciones. Y ¿saben una cosa? Hacemos bien en no soportarlas. Porque el Señor felicita a la iglesia de Éfeso por no soportar esas caricaturas. Dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Así que hacemos bien en no soportar esas caricaturas. Pero la virtud de aquella iglesia fue que probaba
probaba quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos. No se cerraron a la bendición de tener ministerios apostólicos solo porque había falsos apóstoles. Porque haya pastores falsos, como decimos en Argentina, truchos, no vamos a dejar de ser nosotros pastores. Que te vendan un Rolex falso solo prueba que hay Rolex verdaderos. Solo se falsifica lo verdadero y valioso. Hay aquellos que dicen ser apóstoles y son mentirosos, pero no todos. Porque si no levantamos lo genuino, si ustedes acá en Puerto Montt no levantan lo genuino, vendrá lo falso. Y entre todos, cuando lo levantamos en nuestra ciudad, lo podemos controlar, lo podemos corregir, lo podemos mejorar. La clave no es tirar el agua y los espaguetis, sino colar y quedarnos con los espaguetis. Los falsos billetes se detectan por medio de 3 sistemas. Primero, la luz ultravioleta que detecta marcas en los billetes que no se ven con la luz natural. Se necesita la luz ultravioleta para ver esas marcas. Es decir, tenemos que probar y ver lo oculto. ¿Cuáles son las motivaciones del corazón? Un falso apóstol pretende mandonear a los pastores. Al auténtico lo motiva servir. El falso apóstol quiere ser la punta de una pirámide. Pero dice la palabra de Dios que el auténticamente llamado por Dios a la tarea apostólica está en los fundamentos. Es decir, a los pies de los pastores para levantarlos, para potenciarlos, para atenderlos. El segundo método para detectar billetes falsos son los sensores infrarrojos. Detectan las características de seguridad que el banco les pone. Y lo que detectan es si tiene el reconocimiento del Banco Central de un país. El falso apóstol se autonombra o lo nombra a alguien que no respeta la autoridad de la iglesia en una ciudad. Pero el que es verdaderamente llamado a la tarea apostólica tiene el reconocimiento de sus pares que ven su amor, su entrega, su trayectoria. El tercer método es la detección por medio de magnetismo. ¿A qué o quién atrae ese ministerio? ¿Hacia sí mismo? ¿Hacia la búsqueda de su reconocimiento o de su organización? Es decir, ¿cuáles son sus intereses? Porque los intereses del llamado a la tarea apostólica son el establecimiento y la extensión del reino de Dios en una ciudad y no de reinitos personales. El crecimiento de la unidad de la iglesia por medio de la misión unida en la ciudad es otro de los intereses del ministerio apostólico. La reproducción en nuevos pastores, el crecimiento de todas las congregaciones, el levantamiento de líderes para la ciudad
que guíen un proceso de transformación en todos los ámbitos de la vida de una ciudad. La evangelización y la plantación de iglesias. Y mis hermanos, mis queridos consiervos, es el tiempo que nos pongamos los pantalones largos y seamos capaces de reconocer a los que nos van a bendecir. Y tengo que decirte que esos, no excluyo a nadie de este listado, pero esos están básicamente en nuestra propia tierra. No quiere decir que de otro lugar no nos puedan bendecir, no quiere decir que los que venimos de afuera no podamos añadir algún granito de arena, Jesús dijo, siguiendo a Guillermo, como descripción de su experiencia tan negativa en su propia tierra, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No lo dijo como un axioma que justifique que nosotros repitamos la misma experiencia negativa que él vivió, sino como una descripción de algo negativo que, como todo negativo, necesita ser cambiado. Basta de repetir nosotros como si fuéramos del ejército enemigo, no hay profeta en su tierra. No. Necesitamos aprender a reconocernos y hacerlo con los de nuestra propia tierra. Esto es con nuestros consiervos en la ciudad. Porque no tenemos problema de decir qué bendición el ministerio de fulano de tal que vino de Estados Unidos o de Corea o de Colombia o de Brasil o de Argentina o de donde sea. Pero cuánta dificultad tenemos para decir qué bendición el ministerio del pastor Mengano, cuya congregación está a pocas cuadras de la mía. Tenemos que entrar en un nuevo paradigma, el del reconocimiento a los consiervos de nuestra propia tierra. Miren, entre nosotros en Buenos Aires primero, ya hace varios años, yo empecé tomando la iniciativa de reconocer a los grandes hombres de Dios que hay en Buenos Aires. Y eso desató un movimiento de unidad hace unos años y ahora el año pasado lo hice a nivel del país en el retiro de pastores. Y eso también liberó algo tremendo en el mundo espiritual. Porque, como nos decía Guillermo, la falta de reconocimiento del otro frena el obrar de Dios en una ciudad. Nos recordaba él que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque en lugar de recibirlo con honra, empezaron a desestimarlo por, como dijiste, la familiaridad. La familiaridad que tenían de él. Y la familiaridad nos hace desestimar cuando debiera ser todo lo contrario. Cuanto yo más la conozco a mi mujer, más la valoro. Porque conocernos es vital para reconocernos. Y terminamos tragando, ¿se usa acá esto? Tragándonos el sapo cuando no. Bueno, terminamos, no sé cómo necesito un traductor. Terminamos engañándonos con ministerios que ni siquiera sabíamos quiénes eran, cómo vivían, solamente porque nos vendieron espejitos de colores. Terminemos con esto de que, a mí me lo han hecho, por eso lo estoy diciendo. Viene un extraterrestre a predicar a mi iglesia y pasa por arriba de toda la autoridad que Dios puso en la ciudad de Buenos Aires, que es la iglesia de la ciudad y el presbiterio de la ciudad, y me nombra a mí apóstol y después de eso termina dividiéndonos más a todos, porque el de allá se enteró y ya ahora Carlito se hace el apóstol.
Basta de iluminados que oscurecen. Somos nosotros, los pastores de esta ciudad, los que reconocemos a quienes nos van a servir, a apoyar, a ayudar en el ministerio, a levantar, a potenciar. En la ciudad de Buenos Aires ya empezamos a hacer esto, ya hace más de un año que empezamos a levantar pastores que cumplan esta función apostólica. No los llamamos apóstoles porque no se trata de un título, sino de una función que debe ser restaurada en todo el país. Y permitime terminar con la sanidad de la orfandad. En el pasaje leído, Dios la promete en el versículo 17. Dice el texto que el diablo te llamó desechado, desechada, pero que Dios es el que te restaura y te levanta. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo quiso consumirte, agotarte y que dejes el ministerio, pero Dios es el que te da nuevas fuerzas. El enemigo nos quiere mantener en el exilio, en el aislamiento, en la orfandad. Pero Dios, dice el texto, desea erradicar definitivamente la soledad de nuestros ministerios. El enemigo quiere que sigamos quebrantados a causa de las heridas que el propio ministerio nos ha provocado. Pero Dios desea hoy sanarnos. El enemigo desea que nuestros ministerios permanezcan estancados. Nos dice en el versículo 19 que habrá de multiplicarnos. El enemigo anhela ver tu congregación dividida, detenida, en permanentes ciclos de crecimiento y de decrecimiento. Pero Dios dice en el versículo 20 que desea confirmar tu congregación. Desea confirmar tu congregación. El diablo quiere consumirte por medio de esa preocupación familiar, de esa preocupación económica, de esa preocupación personal, porque él quiere pisar sobre vos, hollarte, hundirte. Pero dice el texto que Dios es el que quiere levantarnos. Satanás quiere mantenernos presos de pecado, de culpa, de acusación, pero el Señor es el que quiere liberarnos. La manera que Dios ha establecido es constituyendo a unos para esta tarea de servicio. Por eso, en primer lugar, para cerrar este taller, quiero llamar hoy a aquellos a quienes Dios ha constituido para esto. Aquellos que estén dispuestos a dedicar una parte de su tiempo y de sus ministerios a ministrar a otros pastores, a atender a los pastores, a animarlos, a sostenerlos, a amarlos, a cubrirlos en oración, a aconsejarlos, orientarlos, corregirlos, potenciarlos, ayudarlos a que sus congregaciones también crezcan. Y saben, después de estar ya 2 años con ustedes aquí, yo sé que en este lugar hay ministerios así. Hoy hablábamos con Guillermo y no sé si estaba Miguel también, que uno de los derivados del mensaje de hoy de Fernando, de la problemática que atendió hoy Fernando, es que ustedes se subestiman. Con Manuel estábamos charlando ahí en la casa de Miguel. Ellos hacían el listado de cuántos ministerios de impacto translocal salieron de Argentina. Y yo les decía, son igual que los chilenos. Solamente que por ahí, por formación, por no sé por qué, el argentino,
como decía Fernando, da el paso adelante. Pero les puedo asegurar que entre ustedes hay una riqueza maravillosa y que en muchas cosas de la obra de ustedes, entre ellos el crecimiento que han tenido, son mucho más que la obra de Argentina. Yo sé que esos ministerios apostólicos están en esta ciudad. Ya probaste tu ministerio en tu congregación. Ahora Dios te llama a bendecir a toda la iglesia de la ciudad y a la ciudad con tu ministerio. No lo harás solo, porque también en esto no cambiemos la soledad pastoral por la soledad apostólica, ¿no? Sino que en esto hay equipos apostólicos en una ciudad. Lo harás con otros de la misma ciudad a quienes los pastores también reconozcan. Podrás allí sí pedir ayuda, orientación a otros que tienen más desarrollado esto en otros lugares. Pero yo quiero en esta tarde que antes que vos lo puedas hacer, primero vos prepará tu corazón y decirle al Señor hoy, Señor, heme aquí. Quizás te pase lo de Bill Hybels que te conté, que él decía lo último que quisiera en mi vida. Yo estoy bien con lo mío, ya tengo bastante con mi congregación. Pero él dijo, pero no pude vencer el llamado de Dios. Heme aquí, Señor. La segunda cosa que necesitamos, este primer llamado no lo voy a hacer público porque otra vez no es que alguien se autonombre, ni que yo, el extraterrestre que vino acá a Puerto Montt, te nombre a vos apóstol, si no estoy contradiciendo todo lo que enseñé. Estoy diciendo solamente que vos en lo profundo de tu corazón le digas a Dios, heme aquí. Como esto no es una cuestión de jerarquía, no es una cuestión de jinetas. En algunos casos puede ser el pastor de la iglesia más grande de la ciudad. En otros casos, el pastor de la iglesia más grande de la ciudad lo que menos tiene es un llamado apostólico. Y no tiene que ver con esos parámetros. Tiene que ver con que Dios constituyó a unos. Porque a veces el pastor de la iglesia más grande de una ciudad, su orientación es absolutamente local y no tiene visión de reino, no tiene visión por los pastores, no tiene visión. Y está bien, porque Dios lo puso para ser pastor, no para ser apóstol. Y está bien y no hay que criticarlo porque no tenga esa visión, porque Dios lo puso para otra. Y el evangelista lo único que ve son los impíos, los que necesitan convertirse. Y el profeta ve visiones. Pero el apóstol ve la estrategia de una ciudad, la unidad de la iglesia, el reino de Dios, los pastores necesitados. Y eso no quiere decir que desatienda a su congregación, ¿sí? Pero ya va preparando su congregación y el liderazgo de su congregación. Porque también probablemente Dios ya fue preparando eso y hoy ya tiene líderes que le están golpeando el techo. Y entonces dice, antes que pierda los líderes, antes que me rompan el techo, que soy yo, me voy a levantar yo. ¿No? Seguiré pastoreando esta iglesia y más a estos pastores que se están levantando nuevos. Pero yo voy a ejercer un ministerio, una responsabilidad mayor en el reino. Ni mejor, ni peor, ni más importante. ¿Saben? Yo soy el pastor principal de la iglesia del centro. Tengo unas ganas, me lo pusieron ese título. ¿Dónde está en la Biblia eso de pastor principal? Soy el número 1. ¿Qué? ¿Cuál es el número 1 en el cuerpo?
¿Se dan cuenta cómo extrapolamos los valores de éxito de la cultura a la cultura del reino? Y queremos hablar de la cultura del reino, pero metiendo los valores de la cultura mundana. Lo que hay en el reino de Dios es gente con distintas funciones y distintos niveles de responsabilidad. En esta etapa de mi vida yo tengo un nivel de responsabilidad mayor que los otros pastores de mi congregación. Pero yo uno y ellos dos. ¿Sabés cada vez que yo digo que yo soy el uno, lo que hago? Meterle el bichito al número 2 para que él quiera ser el 1. Nosotros solo nos hacemos la cama. Nos creamos las rebeliones adentro. Así que quiero que ores ahora y le digas a Dios, heme aquí. La segunda cosa que necesitamos es que todos estemos dispuestos a salirnos de la trampa y hacernos transparentes, capaces de reconocer al que nos va a bendecir. Sacate el traje de superhéroe, hacete vulnerable, porque dice la Biblia que el poder de Dios solo se perfecciona en nuestra debilidad. Mientras yo tenga la capita y la S en el pecho, Dios no puede manifestar su poder. Rompamos la trampa del sistema y hagámonos transparentes. El pasaje leído termina diciendo, le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Atrévete a este cambio de paradigma. Los próximos años de mi vida y de todo el equipo de Argentina oramos por vos, todos pastores, excepto yo, todos los demás pastores exitosísimos, con ministerios de miles, pero a quienes Dios nos habló para que dediquemos los próximos años de nuestra vida a levantar, ayudar en cada ciudad a que levanten ministerios apostólicos. ¿Para qué? Para terminar definitivamente con el problema número 1, que es la orfandad pastoral. Porque mientras el pastor se sienta así, imposible que sea una bendición que libera todo el potencial para su congregación. Y mientras no lo haga, su congregación quedará en un plano de discapacidad para transformar la ciudad. Por eso necesitamos empezar por el principio. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que todos cerremos nuestros ojos. Con lo que vamos a hacer ahora, por favor, nadie se engañe. No resolvemos el problema de la orfandad. No se resuelve esto con que alguien ore por vos una vez cada año. Pero al menos, mientras entramos en un nuevo paradigma, yo quiero orar por tu vida. Quiero pedirle al pastor Guillermo también que me ayude en esto. ¿Sí? Si te has sentido solo, sola, sin el apoyo que estabas necesitando, ¿sí? Quizás haya alguien así, o haya algunos, o haya muchos. Vengan un segundito aquí adelante. Mientras todos estamos, por favor, con nuestros ojos cerrados, vengan aquí adelante ahora
a recibir la administración, ¿sí? Vengan aquí, por favor, el pastor Guillermo y yo vamos a estar para orar por ustedes, pastores, líderes, ¿sí? Vengan aquí adelante.